Bienvenido, Pablo. Muchas Erika, gracias. muchísimas gracias a ti por haberme invitado y pues no, feliz de poder compartir con toda tu comunidad y que pues esto sea para el crecimiento de todos. Eso es lo verdaderamente importante, que todos podamos aprender en eso y de este tema tan importante en este momento. Entonces, las personas, pues también las invito a que si tienen algún tema, alguna pregunta en específica, que este sea el espacio para que la hagamos, para que aprovechemos que estamos aquí con Pablo Gómez y realmente nos pueda responder cosas que queramos. Para eso estamos aquí. Entonces, Pablo, vamos, ¿qué nos puedes decir tú qué es la ansiedad? La ansiedad es un trastorno como tal, es un trastorno psiquiátrico que a su vez agrupa muchas patologías y básicamente se presenta cuando las personas se están viendo sobrepasadas por un agresor externo, por una situación externa. Todos tenemos cierta capacidad de resistencia o de aguantar, de amoldarnos a las circunstancias externas que están sucediendo, pero a veces esos estresores externos se perpetúan en el tiempo, se mantienen o son mucho más fuertes de lo que nosotros podemos aguantar y empezamos a experimentar una cantidad de reacciones químicas, hormonales en nuestro cuerpo, cognitivas, o sea, de pensamiento, y empezamos a manifestar ciertos síntomas que son muy incómodos, de los que vamos a hablar ahorita, y en la medida que esos síntomas estén ahí permanentemente, pues me empiezo a enfermar. Entonces, te decía, la ansiedad como tal abarca muchos síndromes. Está, por ejemplo, la ansiedad generalizada, que es la más común de todas, pero muchas personas habrán incluso padecido o habrán escuchado de algún familiar, de algún amigo que ha tenido ataques de pánico. También están las fobias específicas, los miedos a las alturas, los miedos a volar en avión, por ejemplo. Todo eso hace parte de los trastornos ansiosos y pues básicamente hoy lo que estamos viendo, pues a nivel mundial, yo pues lo dijiste, soy psiquiatra y estoy haciendo consulta online todo el tiempo y de 10 pacientes que veo aproximadamente en el día, pues puedo decir que fácilmente, si no son los 10, 9 terminan al final de la consulta con el diagnóstico de trastorno de ansiedad. Cualquiera de ellos, porque hoy la situación que estamos viviendo a nivel mundial es un detonante, eso es una situación bastante fuerte y está sobrepasando la capacidad de adaptación de la mayoría de las personas. Entonces, eso es lo que estamos viviendo hoy en día realmente. Inclusive con esta situación, Pablo, mucha gente me escribe por el interno y como tú decías ahora, esos son tipos de ansiedad o a qué se deben los diferentes niveles de que hay gente que se le manifiesta de diferentes maneras, en ciertos niveles. No sé si es que hayan niveles, hay gente que le da los ataques de pánico, hay gente que empieza, o sea, que tiene diferentes reacciones. Yo lo veo como un cajón, el cajón de la ansiedad, donde hay cajoncitos más pequeños. Entonces está el cajoncito de la ansiedad generalizada, el cajoncito del pánico. O sea, son entidades que comparten ciertos rasgos en común, pero en general en las personas siempre predomina uno de ellos. Siempre hay un trastorno más fuerte, aunque se pueden compartir elementos de los otros. Eso en cuanto a las diferentes categorías de la ansiedad. Pero ya cuando hablas de un nivel de ansiedad, realmente depende mucho de factores, primero que todo genéticos. No todo el mundo puede experimentar un cuadro ansioso como patología, se requiere cierto componente genético. También hay un componente social, o sea, el entorno que te está rodeando predispone o no. Y lo último sería la parte psicológica, o sea, qué capacidad tengo yo de afrontar el estrés. Entonces, cuando hablamos de estrés, esa situación externa que yo percibo como amenazante, que me genera todos estos cambios químicos, esa percepción de ese objeto temido, de esa situación temida, siempre termina siendo subjetiva. O sea, yo soy el que le doy una calificación a esa situación externa y dependiendo de esa calificación o esa interpretación que yo veo de ese fenómeno externo, pues voy a experimentar más o menos síntomas. Y ahí viene pues como toda la parte psicológica también de la triada que siempre hemos hablado en psiquiatría, que hay un componente genético, hay un componente psicológico y hay un componente de entorno. Entonces fíjate que aunque todos estamos viviendo la misma situación, no todos la estamos viviendo de la misma manera. O sea, hay personas que tienen trabajo, hay otras que no. Hay personas que tienen que mantener a sus hijos, hay otras que no. Hay personas que en la casa todos son jóvenes y en teoría tienen menos riesgo de enfermarse. Hay personas en la casa donde todos son adultos mayores. Entonces, esas circunstancias también hacen que la interpretación del fenómeno tenido sea diferente
y eso es lo que da como la magnitud o el rango de síntomas o de la forma como tú estás teniendo los síntomas. Mira, aquí me hacen una pregunta muy importante y es que si la ansiedad se manifiesta de repente o puede aparecer, por ejemplo, como con este tipo de situación. Ah, súper. Cuando empezó la pandemia, pareciera que hubiera surgido una nueva pandemia en el mundo, la pandemia de la ansiedad, como si súbitamente todo el mundo fuera ansioso y a todo el mundo le estuvieran diagnosticando como ansiedad. Entonces, eh, existe el trastorno de ansiedad como tal, con sus bases genéticas, y eso puede aparecer en cualquier momento de la vida de cualquier persona, independiente de las circunstancias. ¿Qué quiero decir con esto? Que tú puedes tener una vida completamente normal, tranquila, con todo resuelto, y tener perfectamente en cualquier momento de la vida un ataque de pánico o un trastorno de ansiedad generalizada o una fobia. No siempre se necesita un factor externo para presentar estos síntomas ansiosos, pero al principio de la pandemia, que todo el mundo empezó a dormir mal, todo el mundo con taquicardia, todo el mundo con angustia, en ese momento no podíamos decir que todo el mundo súbitamente se había vuelto ansioso. Estábamos hablando de un trastorno dentro de la psiquiatría que se llama un trastorno de ajuste o un trastorno de adaptación. O sea, hay una situación externa real que en un momento determinado está sobrepasando mi capacidad de resistencia, mi capacidad de afrontamiento y aparecen estos síntomas. La definición del libro de psiquiatría dice lo siguiente: si estos síntomas se perpetúan, se mantienen en el tiempo por más de 3 meses después de iniciado el fenómeno, pues ya no podemos estar hablando de un trastorno de adaptación, ya tenemos que pasar a otro nivel y tal vez las intervenciones ahí tengan que ser diferentes, a veces hay que llegar incluso al manejo farmacológico, pero para responder entonces concreto a la pregunta, en cualquier momento puede aparecer un trastorno de ansiedad, no se necesita ninguna situación externa necesariamente. Es como la depresión, para hacer un paralelo. Las personas creen que para deprimirse uno tiene que tener una tragedia en la vida. No, hay personas con toda la vida resuelta, con una cantidad de cosas buenas en la vida, y cuando menos escuchas estaba muy deprimido y se suicidó. Eso pasa. O sea, es una alteración también neuroquímica, neurohormonal, que pues, si no se maneja adecuadamente, pues puede tener desenlaces fatídicos muchas veces. Pablo, y es muy importante lo que estás diciendo ahora de que es neurohormonal y todo esto, porque a veces, bueno, sí, vamos a hablar ahora de cómo se gestiona con los pensamientos, cómo manejamos nuestros pensamientos, pero también hay una parte que tú dices ahí que es genética y también Ujú. hay una parte hormonal que entra, porque hay gente que dice, no, pero si yo estoy pensando, tratando de pensar bonito, haciendo cosas diferentes, ¿por qué esto sigue? Entonces es muy importante qué papel juega ahí esa parte genética, esa parte hormonal, es relevante. Sí, totalmente. Vuelvo y te digo, hay que tener cierta predisposición genética para las enfermedades psiquiátricas. Para poder hablar de una enfermedad psiquiátrica como tal, con todos sus criterios, siempre necesitamos esa predisposición genética, pero te hablaba ahorita de la trilogía, de las tres paticas de la psiquiatría, que es esa parte mía personal, donde viene todo lo que yo aprendí en la vida, cómo me criaron, cómo me educaron, si fui una persona que desde pequeñito me expusieron, no me contemplaban mucho, no me mimaban mucho, o si por el contrario toda la vida vivía en una burbujita y mis papás no me dejaban ni salir a la calle porque cuidado le pasa esto y cuidado lo otro. Todos esos son aprendizajes que van a determinar la forma como tú interpretas la realidad cuando creces. Y lo tercero, que es el entorno, esa parte que te decía que no todos estamos viviendo la situación igual, todo el mundo está atravesando una situación diferente y eso, pues, esa triada hace que tú vivas la enfermedad de una manera u otra. Lo interesante aquí es que esa interpretación que tú haces de ese mundo exterior, de la realidad que hay afuera, es percibida por cada persona de una manera diferente. O sea, yo puedo sentar aquí o preguntarle a muchas personas que nos están acompañando en este momento qué piensan de la enfermedad, qué piensan de la posibilidad de contagio. Y pues, por ponerte un ejemplo, puedo decirte que hoy vi una señora que está absolutamente paniqueada, muerta de miedo, porque piensa que en cualquier lugar se va a contagiar, se va a enfermar, pero en la misma casa pueden estar los hijos tranquilos y frescos como si nada, y la situación es la misma, ¿me entiendes? Ahí Entonces, está. la interpretación es subjetiva y esa interpretación finalmente va a hacer que yo empiece a generar
una liberación de químicos, estos químicos de los que te estaba hablando, básicamente la adrenalina, el cortisol, y pues en la manera como yo gestione mis pensamientos y mis emociones, voy a tener una regulación más adecuada. Si yo dejo que esa interpretación un poquito distorsionada de la realidad, sin juzgar a nadie, porque cada uno tiene su mundo interior y cada quien pues ve las cosas de una manera distinta. Si yo dejo que esa realidad me sobrepase, pues me voy a inundar de estos químicos de estrés y pues ahí sí, ni modo, ahorita que hablemos de cómo gestionarlo, pues yo no le puedo decir a una persona que está en un ataque de pánico que se siente a meditar, sería absurdo, no me entiende ni siquiera lo que le estoy diciendo, entonces eso Eso, es Pablo, es importante. muy importante, y perdona que te diga, es que muchas veces es tan, la reacción o lo que está sintiendo la persona es tan fuerte que me parece muy valioso lo que estás diciendo de que estoy en un ataque de pánico, voy a meditar o tengo buenos pensamientos, entonces la persona en ese momento no está dispuesta para eso. Ahí en Exacto. esa parte que es como de emergencia, ¿qué hay que hacer ahí, Pablo? Bueno, pues hombre, siempre lo mejor sería estar entrenados para la gestión de esas emociones, o sea, ser una persona que tenga un poquitico más de habilidades en cuanto a lo que llamamos inteligencia emocional, al control del estrés, a esa forma como reaccionamos a las cosas, pero eso a veces no siempre es posible. Entonces, si yo soy una persona que me criaron en mi casa, me dieron herramientas de confianza, de seguridad, de afrontamiento, si por otro lado, he buscado y pues soy una persona que tiene buenos hábitos, que hago buen ejercicio, que no mantengo mi sistema, pues porque todo el cuerpo es un sistema, no lo tengo inflamado, porque como bien, porque no fumo, porque hago ejercicio, pues tengo más capacidad de afrontar ciertas situaciones que personas que por el contrario están sometidos a más cargas. Y lo otro importante es eso, la sumatoria de cargas, ¿sí? Por ejemplo, la pandemia, pero tengo a mi mamá con cáncer y tengo una fábrica con 45 trabajadores y yo tengo la fábrica trabajando al 10%. ¿Me entiendes? Es la sumatoria también que te va reventando y que llega un momento en que ya no puedo con esto y mi capacidad de adaptación se ve pues desbordada. Entonces, en un momento determinado, cuando hay una crisis puntual, a veces no hay forma de intervenir. O sea, yo siempre lo he dicho así, la descarga de adrenalina cuando ya uno está en la crisis de pánico, la descarga de adrenalina es gradual, o sea, a mí no me meten una inyección de adrenalina súbita. Yo voy sintiendo, yo voy interpretando el entorno y la adrenalina se va liberando lentamente y va teniendo un ascenso donde yo empiezo a sentir pues ya los síntomas de la ansiedad, que generalmente son la opresión en el pecho, las palpitaciones, el ahogo, a veces temblor, a veces hormigueo. Y eso gradualmente va llegando a un punto máximo donde ya estoy en la crisis, ya ahí, ese es el punto de no retorno. Ahí por más que me siente a respirar y a meditar, ya me toca, ya, o sea, ya me pusieron la inyección, ya eso está circulando en mi cuerpo y por más que yo me siente a meditar y a respirar y a hacer cualquier otra cosa, ya me va a tocar aguantarme todas las sensaciones físicas, porque además esa inyección súbita que yo me autopuse, consciente o inconscientemente, va a circular por mi cuerpo por un periodo de tiempo aproximadamente de 20, 30 minutos. Y si para rematar no estoy entrenado y cuando me están dando esos síntomas, por ejemplo, estoy tranquilo, estamos aquí hablando tú y yo común y corriente y me empieza a dar unas palpitaciones en el pecho y me empiezo a ahogar y me empieza a faltar el aire y empiezo a temblar y me empiezan a dar hormigueitos aquí en la mitad de la cara, al lado izquierdo. Un ¿Qué infarto, pienso? Un un infarto. infarto. Un infarto y pues si no estoy muy de malas, un derrame. O no sabemos ni cuál es peor, un accidente cerebrovascular. Con solamente pensar un infarto, una enfermedad vascular, ya mi cerebro prende alarmas, porque es que ya ahí sí estoy en peligro. ¿Y qué pasa ahí? Pues más adrenalina me inyectan. O sea que a veces yo, si no estoy bien entrenado para manejar esto, si yo no sé gestionar bien mis emociones, esa liberación de adrenalina que en un momento inicial puede haber sido automática, súbita, yo la puedo perpetuar en el tiempo a través de mis interpretaciones. Y por eso es importante entender, reconocer los síntomas y tratar todo el tiempo de estar entrenado para que no me den las crisis y cuando me estén dando, inmediatamente reconocerlas para en ese momento
establecer las medidas que sean convenientes, en las que yo me sienta más cómodo, más seguro, meditar, respirar, pues hay muchas estrategias y tratar de evitar la crisis. Yo llamo a eso abortar la crisis, o sea, que cuando la crisis esté subiendo, no dejarla llegar hasta acá arriba, porque si llega acá arriba ya no hay punto de retorno. Si está subiendo y yo la cojo a tiempo y la devuelvo, ahí puedo aprender a manejar la descarga de adrenalina, ahí ya no es tan fuerte. En la medida en que yo empiece a controlar las crisis así, eso tiene un impacto importante en mi cerebro, porque me doy cuenta que, bueno, de esto no me voy a morir, esto no es un infarto, Eso te yo iba a sí lo decir, puedo Pablo. manejar. Porque cuando estamos pensando, esto me va a matar el corazón, o sea, le estoy agregando otra descarga y la gente empieza como ese nivel de que nos vamos metiendo en ese pensamiento. Y lo que me decías hace poquito era, si la gente supiera pues que eso es algo normal del ataque de pánico, que eso no se va a morir, no empezaría a cargarle más y a aumentarlo un poco más, ¿cierto? ¿Sí? Pero desafortunadamente el paciente con ataques de pánico, con trastorno de pánico, es un paciente muy maltratado generalmente, porque pues, me toca ver casos de pacientes que ya han asistido a cuanto especialista hay, ya han asistido a 10 intervenciones de urgencias, siempre con los mismos síntomas, siempre con el mismo ataque de pánico, y nadie les dice, hombre, usted lo que tiene es un ataque de pánico, vaya, busque el especialista para eso. Entonces el paciente muchas veces llega al psiquiatra después de que ya fue 10 veces al servicio de urgencias y le dicen, usted lo que tiene es nervios, váyase para la casa, ¿sí? Y entonces el paciente no cree que, pues, ¿cómo así que tengo nervios? Se me va a salir el corazón, me estoy muriendo, tengo taquicardia. ¿Cómo así que tengo nervios? Hágame algo, búsqueme algo. Pues, entonces en el hospital normalmente sí lo atienden, le toman el electro, le revisan todo y le dicen, señor, no le encontramos nada, posiblemente fueron nervios, pues pida una consulta o tómese esto y váyase para la casa y nada más. Pero el problema es que eso es muy interesante. Después de que me da un primer ataque de pánico, una de las características de la enfermedad es que yo tengo miedo a que me vuelva a dar. Y eso es catastrófico porque es como prender la alerta. Es como yo solito aumentar los niveles de adrenalina para estar más pendiente a cualquier síntoma que me pueda aparecer. Entonces, ante cualquier atisbo de taquicardia o de ahogo, yo ahí mismo entro en pánico, me va a volver a dar, me va a volver a dar. Y entonces empiezan todas esas conductas evitativas. Entonces ya no voy solo a ninguna parte, ya tengo que estar acompañado, no me hago, no puedo estar donde haya mucho tumulto porque qué tal que me esto ahí y me dejen morir. Entonces la gente que va a misa se queda en la banca de atrás por si le toca salir corriendo o no se vuelven a montar en el metro porque ahí qué hago. Entonces empiezan todas estas conductas evitativas que lo único que hacen es reforzar más el temor a que me vuelva a dar y el curso de la enfermedad es ese. Si ya te dio una crisis es muy probable que se repitan. Entonces, te decía ahorita, entonces el paciente va a urgencias una vez, dos veces, tres veces y siempre lo despachan. El paciente dice, no, en urgencias me van a dejar morir, voy a buscar un cardiólogo porque es que me están dando palpitaciones y el cardiólogo tampoco te encuentra nada. Entonces, como el paciente se empieza a ahogar, entonces van del neumólogo y da muchas vueltas. Me ha tocado pacientes con ataques de pánico de 3 años de evolución que nunca les dijeron que tenían un ataque de pánico. Ay, Entonces, Pablo, pero increíble, de verdad que uno dice que eso no se va a morir, pero increíble una persona con 3 años de evolución con esos ataques. Aquí nos preguntan, ¿cómo puedo ayudar a alguien que está viviendo un ataque de pánico? Yo sé que ahorita vamos a dar unas herramientas, porque Pablo, pues además de ser psiquiatra, combina esto con la espiritualidad, entonces no es como simplemente que vamos a que nos receten una pastilla, puede ser una alternativa que yo creo que Pablo nos dirá que habrá momentos en que estrictamente se requiere, pero hay otras herramientas que podemos utilizar. Pero aquí nos están haciendo esa pregunta y también Pablo nos están preguntando que si se puede sufrir de la ansiedad y de la depresión al mismo tiempo. claro. Arranco con la última. No mentiras, después se me olvida la primera. Sí, cuando la persona está en un ataque de pánico, o sea, vuelvo a lo mismo. Lo primero es tratar de no caer en el pánico, o sea, de no entrar en ataques de pánico. Entonces, identificar los síntomas, saber que tengo esto y pues ahorita con las herramientas que vamos a tratar, ponerlas en práctica para que cada vez sea menos frecuente una crisis y que si me empieza a dar, ser capaz de abortar la crisis, de no dejarla llegar. Si ya el paciente está en la crisis, lo único que podemos hacer ahí, pues salvo si tenemos un medicamento para ponérselo debajo de la lengua, para sacarlo de la crisis ya, es acompañarlo,
y decirle, bueno, vamos a respirar despacito aquí, yo te acompaño ya, y tratar de decirle, ya sabes lo que dijo el doctor Pablo, eso es un ataque de pánico, de esto no te vas a morir, respira despacio, y tratar de desviar la atención a otro tipo de pensamientos que no sea enfocarme en los síntomas. Si yo me enfoco en los síntomas, más miedo me da. Entonces, si hay alguien ahí que me pueda desviar y decirle, tranquilo, respira despacio, esto es un ataque de pánico, ya sabes que esto sube y baja, ya te han pasado varios, ese tipo de comentarios en la crisis pueden ayudar, pues, pero como les decía ahorita, después de que me inyectan la descarga de adrenalina, ya me toca padecer los síntomas. Y esto es bien interesante porque, aunque no conozco al primer paciente que lo haya hecho, está descrito que cuando uno tiene un ataque de pánico, la mejor terapia que puede hacer es vivir el ataque de pánico, aguantárselo, o sea, así sin anestesia, o sea, me está dando, hijo de madre, y me lo voy a aguantar y sentir la taquicardia y sentir el ahogo y sentir que me voy a morir y sentir que quiero gritar y salir corriendo, pero como les decía, esto sube y baja. Y cuando el paciente baja, cuando se hace eso, el paciente dice, ah, esto no es un ataque de pánico, bueno, duro, pero no me voy a morir. Entonces ahí mismo como que le pierdo el respeto y de alguna manera cognitivamente en mis pensamientos como que ya no me da tanto miedo, bueno, ya lo sobreviví, ya sé que esto no me va a morir, entonces no es tan grave la cosa. Pablo, Entonces, pero, bueno, viene otra pregunta, no, nos falta responder. y la segunda pregunta es que si se puede tener ansiedad y depresión. Claro, eso se llama la comorbilidad pues, en la medicina en general. Uno puede tener muchas enfermedades al mismo tiempo y resulta que la depresión y la ansiedad son enfermedades primas hermanas. De hecho, los medicamentos psiquiátricos que utilizamos para la depresión son los mismos que utilizamos para la ansiedad. Son las mismas vías neurológicas, los mismos neurotransmisores. Entonces es muy frecuente. De hecho, existe el diagnóstico de trastorno mixto ansioso-depresivo. Está así tipificado en el manual de psiquiatría. O sea, es muy común que aparezcan, y de hecho pues lo diagnostico frecuentemente, paciente que tiene un cuadro depresivo y pues la depresión aparecen también síntomas ansiosos o al revés, el paciente empieza con síntomas ansiosos y después depresivos. Casi siempre hay un predominio de uno de los dos, pero es muy frecuente que aparezca la comorbilidad, que aparezcan los dos trastornos al mismo tiempo. Ah, perfecto. Entonces, Pablo, cuando la persona tiene esos trastornos, para que ya pasemos como a la parte de herramientas, que veo aquí mucha gente de verdad que quiere, o sea, que cuando piensas que te vas a morir, que no es miedo a la muerte, sino a perder el control, pues hay muchas situaciones que nos están aquí preguntando es, cuando yo tengo eso, ¿hay opción de que se quite? Lo que vamos a hablar es herramientas ahorita para manejarlo o realmente eso puede desaparecer, porque ahorita lo que vamos a dar es unas herramientas de cómo poderlo manejar, bien sea pues como ya desde la parte que tú nos indiques, pero entonces esto que dijiste ahora de que la persona 3 años con ataques de pánico, ahí que Pablo, entonces aprender a convivir con eso o No, aprender no, a no, no, manejar, no. No, lo que te decía es que es muy porque el frecuente de que tres pase años eso, que un paciente que ha trasegado 3 años con estos síntomas de un médico en otro, de una clínica en otro. Entonces, por ejemplo, en la torre médica donde yo trabajo, tengo pues profesores míos que son cardiólogos, neurólogos, y muchos pacientes llegan remitidos de ellos. Entonces, donde el doctor Pablo, que usted no tiene nada, pues no tiene nada cardiológico, no tiene nada de neumología, y llegan con esas historias, no, doctor, es que yo llevo 3 años con esto y ya el doctor fulano me hizo todos los exámenes y el otro y no tengo nada, entonces me dijeron que vinieron del psiquiatra. Entonces, usted lo que tiene es un ataque de ansiedad, un ataque de pánico y lo que tenemos es que manejar eso. Y hay una cosa muy importante y es que si hay alguna enfermedad bien agradecida en la psiquiatría, en general, es el pánico y la ansiedad. O sea, un tratamiento bien hecho, bien adecuado, puede aliviar los síntomas incluso de un día para otro, cuando estamos hablando de ansiedad y de pánico. Entonces eso es bien interesante porque no es la regla en la psiquiatría. Normalmente hay que darle cierta evolución a los tratamientos y a los medicamentos. Entonces, con ciertos manejos, yo puedo tener un control sintomático, no estoy hablando de curar, sino sintomático de la enfermedad, de los síntomas realmente que aparecen cuando tengo ansiedad o cuando tengo un ataque de pánico. Eh, me perdí, ¿en qué más íbamos? ¿Qué me preguntaste no, ya adicional? ¿Que respondimos alguien hizo las una dos. pregunta? No, Ya, perfecto, listo. respondimos las dos preguntas, las personas están mirando y ahí quiero que entonces entremos con esto, Pablo. Una persona que tiene ese ataque de ansiedad, ¿cómo lo puede manejar? Y bien sea desde la parte médica que tú nos puedes aportar aquí, o bien Sí. sea que vamos nosotros a tratar aquí es de mirar, es de la parte, desde la espiritualidad, de manejo de cosas cotidianas que todos podemos hacer y que de verdad
yo sé que funcionan porque los he hecho. Con Pablo, un día le pregunté, Pablo, siento un vacío aquí, tengo algo. Entonces es que les puedo contar que realmente si le damos un manejo de poder respirar, de hacernos conscientes, ¿cierto? Y entrar como en esa etapa de aceptación, se puede realmente manejar y hasta salir de eso, porque hay cosas que son, lo que yo veo es que hay unas que son muy determinadas, lo que vimos ahora, por situaciones específicas y otras diferentes. Entonces vamos, ¿qué herramientas le vamos a compartir aquí a la gente, Pablo, para que se las lleven? Ok. Antes de eso, Erika, me parece muy importante y justo que haces ese comentario, caigo en cuenta de algo que me dijiste hace poco que estábamos conversando, que una de las cosas que te sirvió a ti para pasar esos síntomas que estabas teniendo de angustia fue cuando yo te dije, Erika, es que esto le puede dar a cualquiera, es que a mí me Ay, dio. Entonces me dijiste, ¿cómo así, Pablo? Eso Pablo, solo me da. espere, yo estaba hablando con Pablo y me digo, Erika, es que yo no te conté que a mí me dio al principio de la pandemia un ataque de ansiedad. Yo, ah, no, si le dio a Pablo ya. Entonces es como tan liberador. Dale, Pablo. Exacto. Entonces, mira, yo en general soy muy tranquilo, me gusta meditar, tengo un estilo de vida saludable, trato de vivir en paz con todo el mundo y pues no tengo la vida resuelta, pero la tenía muy organizada en la pandemia. Cuando empezó la pandemia, yo, bueno, nos mandaban para la casa 15 días, bueno, pues me pongo a estudiar o a hacer cualquier cosa. Pero cuando ya dijeron que esto iba a durar más de 15 días y quedes encerrado en la casa y no sabemos para cuándo, eh, de la nada, de la nada. Me acostaba a dormir, gracias a Dios tengo un sueño perfecto, me acostaba a dormir 4:30, 5 de la mañana, el ataque de pánico, palpitaciones, ahogo, sensación de miedo intenso. Veía ahorita que alguien decía ese miedo a perder el control, entonces me tenía que levantar y yo, Dios mío, me están dando ataques de pánico. Tengo que aclarar que a mí ya me habían dado 3 episodios de pánico, muy esporádicos y en circunstancias muy precisas, casi las tres relacionadas con un encierro muy, muy, muy profundo, estar en lugares muy estrechos, como una especie de claustrofobia, me empezaron a Son desencadenar los. fobias o Sí, sí, claustrofobia. es una fobia específica a los lugares encerrados y pues, pero me dieron siendo psiquiatra y entonces me lo gocé, o sea, te digo que cuando me pasaba el ataque de pánico en esas circunstancias de lugares estrechos, y yo, madre, me está dando un ataque de pánico, esto es lo que sienten los pacientes, y el ahogo y la taquicardia y no sé qué, pero dije, bueno, no, entonces, ¿qué voy a hacer? Entonces, listo, voy a distraer el pensamiento, entonces siempre buscaba algo, normalmente lo hacía con el celular, a lo mejor esta herramienta pues no está en ningún libro, pero sirve, entonces yo sacaba el celular y buscaba algún jueguito de esos que estaba de moda en esa época, creo que era el de Confiticos, Candy Crush, creo que se llamaba. Entonces yo me ponía a jugar con los y cuando tú distraes la atención en algo, pues no puedes tener dos pensamientos al mismo tiempo, entonces se empieza a bajar la adrenalina y con eso los controlé. 3 episodios a lo largo de mi vida que en ningún momento pues se constituyeron un ataque en un trastorno de pánico, porque es que el trastorno de pánico es cuando los ataques se repiten y yo tengo miedo a que me den y estoy ahí sometido pues a ese miedo intenso constantemente. Cuando empezó la pandemia, entonces les contaba, empecé a experimentar estos síntomas en la mañana, ataques de pánico, y me sentaba a meditar, pero ¿quién dijo meditar? O sea, ¿cómo me pongo yo a poner la atención en la respiración si lo que se me va a salir es el corazón? Y digo, madre, es que no se puede meditar cuando uno está en una crisis de estas. O sea, la meditación es para prevenir las crisis, no para sacarme de una crisis. Entonces simplemente es pues las estrategias de las que les voy a hablar ahorita y junté varias al mismo tiempo y gracias a eso pues logré sin necesidad de medicarme pasar la crisis y soportar los síntomas. Pero le hablo mucho de esto a los pacientes porque como les digo eso es lo que estoy viendo pues prácticamente hoy día a día y la semana pasada desde California, desde San Francisco me escribió no, tuve una consulta con una paciente, me dijo, doctor, yo soy psicóloga, todo el día estoy viendo pacientes con ansiedad, pero yo no sé ni qué decirles, yo estoy peor que ellos, estoy muy mal y por eso lo estoy buscando a usted. ¿Qué quiero decir con esto? Que no importa si eres psiquiatra, psicólogo, bombero, ama de casa, esto te puede sobrepasar en cualquier momento y a cualquiera le puede dar. Entonces, eh, para entrar ya en materia, ¿qué podemos hacer con la ansiedad y con los trastornos de pánico? Pues mi responsabilidad como médico es decirles, siempre que tengan la opción, siempre que tengan la posibilidad, consulten a un especialista. Psicólogo, psiquiatra, si pueden los dos, pero no puedo decirles que se sienten a meditar solamente. O sea,
Eso ya son alternativas que usted puede optar por ellas, sí o no. Pero como médico, como psiquiatra, mi responsabilidad es decirle, busque la alternativa, hable con el psicólogo, hable con el psiquiatra y con ellos decida si se necesita o no un tratamiento farmacológico, de qué tipo y por cuánto tiempo, o si usted definitivamente es de las personas que no se va a tomar una pastilla por nada del mundo así se muera con un pánico, pues bueno, ahí sí buscamos alternativas, pero siempre ojalá con una persona idónea, una persona calificada para hacer esto. ¿Listo? Entonces, eso de la medicación, de qué se puede tomar y todo eso, pues obvio no lo puedo manejar aquí. Eso tiene que ser individualmente. Cada persona tiene pues unas condiciones especiales y habrá que hacer pues una historia y todo lo demás para medicarlo. Y esa sería la primera intervención, la ortodoxa, la de la psiquiatría convencional, trastorno de pánico. Hagamos un abordaje farmacológico y hagamos un tratamiento desde la psicología y normalmente desde la psicología cognitivo-conductual que me enseñan técnicas de respiración, técnicas de control de pensamientos y que pues tiene pues toda la evidencia científica que demuestra que ese tipo de entrenamientos puede ayudar muchísimo a disminuir las crisis. Listo, eso sería la primera intervención. Ya desde otras intervenciones que no porque suenen raro, no tienen validez, se puede hacer lo siguiente. Lo primero, el ejercicio físico. El ejercicio físico es una de las estrategias que recomiendan numerosas investigaciones científicas para el manejo del estrés y de la ansiedad. ¿Sí? Inclusive también ayuda al manejo de síntomas depresivos. Incluso hay estudios que comparan la efectividad de un ejercicio bien desempeñado, bien realizado, cuando se comparan con medicamentos psiquiátricos. O sea, producen casi que los mismos efectos, tanto el ejercicio como los medicamentos. O sea que es una alternativa. ¿Cuál ejercicio? El que cada quien quiera, el que le guste, pero la práctica de un ejercicio juiciosamente, y la recomendación es hacer media hora de actividad física por lo menos 5 veces a la semana. Esa sería una de las primeras estrategias no farmacológicas que tienen evidencia científica y que ayudan al control del estrés. Pero alguien podría estar diciendo, yo hago ejercicio y aún así me da pánico. Pues es que es una estrategia, no es que sea la píldora mágica. Así como incluso aclaro esto, tomarme un medicamento psiquiátrico no es 100% garantía de que no me va a dar un ataque de pánico. Lo que buscamos con los medicamentos psiquiátricos es minimizar la frecuencia y minimizar los síntomas. Si es posible, abolirlos del todo, pero tampoco hay 100% de certeza de que porque esté medicado no me vaya a dar un ataque de pánico. Y aprovecho porque aquí alcancé a leer así. Perfecto. Estoy viendo varias preguntas aquí, Pablo. No sé Sí, si tú también las... pero hay una que para seguir, pero en la misma línea, alguien preguntó, no alcancé a ver quién, pero preguntó qué hacer con la dependencia a los medicamentos. Eso es Sí. muy importante estar informados porque pues yo soy consciente, yo soy psiquiatra y en el mundo hay una línea antipsiquiatras, pues hay una línea de personas que piensan que las enfermedades psiquiátricas son un invento, que no se me dio muchas risas esta semana que me llamó una señora y me dijo, ah, doctor, yo no creo en los psiquiatras ni en las enfermedades psiquiátricas, pero llevo un mes ya del berraco, no duermo, no como, se me va a salir el corazón, me estoy muriendo, no sé qué, mándeme lo que me tenga que mandar, pero yo no creo en los psiquiatras ni en las enfermedades psiquiátricas. O sea, sí, uno no cree hasta que le toca, a veces pasa eso. Entonces no es para entrar en esa polémica, pero los medicamentos psiquiátricos hoy en día son medicamentos en general muy seguros, como cualquier medicamento puede tener efectos secundarios, pero pues buscamos la opción pues que mejor se le adapte al paciente y hay que quitarse esa idea de que los medicamentos psiquiátricos generan dependencia. O sea, en general podría decir yo que el 99% de los medicamentos psiquiátricos no generan dependencia. Los medicamentos que podrían generar dependencia si están mal formulados, mal indicados, podrían ser las benzodiazepinas, pero en general pues yo llevo 20 años como psiquiatra y no tengo ningún paciente que sea adicto a ningún medicamento y yo formulo esos medicamentos. O sea que es también de quitarle como todo ese mito alrededor de los medicamentos y entender una cosa. Cuando el medicamento es la única opción, pues listo, ya usted es el que escoge. O se aguanta esos síntomas o se toma las pastillitas. Pero también soy consciente que hay mucha gente que no quiere y que también, y yo, pues así manejo yo hoy mis pacientes. Yo trato en lo posible de no medicar a nadie, en lo posible. Cuando ya el paciente está muy mal, yo le digo, mira, en este momento tú sabes que yo no quiero medicar, pero te veo tan mal que necesito el empujoncito de la pastilla
para que después seas capaz de meditar, para que después seas capaz de levantarte de la cama y hacer ejercicio, para que después puedas entenderme algunas cosas que te quiero decir, porque ahorita estás tan mal que lo que te digo por acá te sale por acá y no vamos a hacer absolutamente nada. Entonces, sea, Pablo, eso es lo primero. perdón, o sea, que eso bien manejado, un medicamento bien manejado, porque lo que nos hacían la pregunta ahora puede generarte como adicción o dependencia si tú te lo sigues tomando de por vida y no volviste a que te lo quitaran. Pero si realmente tú le recetas a una persona y dices, esto lo vamos a hacer bajo control en un mes y después podemos manejar estas otras técnicas que ya vienen, entonces es algo viable, como para que la gente se quite ese tabú que Sí, aquí veo que pero dicen, además, pero además dime, aclarar algo con respecto a la dependencia, es que yo me tome un medicamento por un periodo de tiempo X o de por vida no quiere decir que yo esté dependiente, ojo a eso, porque entonces si yo tengo a mi abuelita que es diabética, hipertensa, entonces mi abuelita es dependiente de la pastillita de la presión, no, mi abuelita la necesita, si yo no la doy se muere. Entonces hay que entender eso, cuál es el concepto de dependencia. Entonces en psiquiatría y en este cuento de la farmacodependencia es cuando yo utilizo una sustancia sin una indicación médica. Si yo como psiquiatra te mando una pastilla para el ataque de pánico y es una de esas supuestas que genera dependencia, pero cada vez que yo te la quito, tú entras en crisis y no trabajas, te tienen que hospitalizar. Hombre, tú no eres dependiente. Tu cuerpo, por alguna razón, no es capaz de manejar esos químicos y necesitas esa pastilla para vivir bien. Hoy hablaba, por ejemplo, con un paciente en Nueva York. Me dice, yo desde hace 10 años me tomo esta pastilla y con esto me sostengo. Me la han intentado quitar los doctores 5 o 6 veces y cada vez que me la quitan me tienen que hospitalizar otra vez. Entonces ahí no hablamos de dependencia, ahí hablamos de que el paciente realmente la necesita y dentro de los criterios de dependencia aparece la tolerancia. ¿Y qué es la tolerancia? Que cada vez tengo que tomar más dosis para lograr el efecto. Que es, por ejemplo, ojo con estos señores, los que nos están escuchando, cuando uno está muy ansioso, y sin darse cuenta empieza a tomar licor, el licor tiene un efecto ansiolítico, o sea, me tranquiliza, me calma. De las personas empiezan a recurrir al vinito por la noche para dormir. Ay, me tomé un vinito y dormí tan rico. Pero al otro día se toman el mismo vinito y no duermen. Ay, me voy a tomar dos. Y después terminan tomándose la botella y ya el vinito no es suficientemente fuerte, entonces ya me tengo que pasar a un licor más fuerte y se genera otro problema. Eso es la dependencia. Entonces, que quede claro, yo sé que es un tema muy extenso, pero que les quede esa idea en la cabeza. Los medicamentos psiquiátricos no necesariamente van a generar dependencia. Si usted está con un buen profesional, el médico le va a saber manejar la medicación, pero los medicamentos, que quede claro, son una opción y dentro de la psiquiatría están ahí como una herramienta. ¿Listo? Sigo con las estrategias no farmacológicas. Entonces, estaba hablando del ejercicio. La otra estrategia increíble, increíble, pero pues tiene evidencia científica, inclusive Harvard la recomienda como una de las estrategias para el control de la ansiedad y de la depresión, es la respiración consciente. O sea, ¿cómo así? Si es que hay que aprender a respirar. Entonces uno dice, no, pues no estaré tan respirando tan mal, llevo 50 años respirando y no me ha pasado nada. No, hay unas respiraciones específicas que sirven para activar la respuesta del sistema nervioso parasimpático, que es el que me ayuda a relajarme. O sea, hay dos sistemas nerviosos ahí, pues hay muchos, pero para hacia grandes rasgos, el simpático me acelera y el parasimpático me desacelera. Entonces, respirar unas respiraciones bien hechas. Hay un ejercicio que es el ejercicio de respiración 4-7-8, que me gusta mucho, y es inhalar profundamente, tratando de inhalar todo el aire que pueda, distendiendo el abdomen, eso se llama respiración abdominal, a inflarme del todo, rápidamente contando 4 segundos. 1, 2, 3, 4. Aguantar todo el aire que pueda. Después, retener el aire contando hasta 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y después botar el aire despacio contando hasta 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y repetir ese ejercicio. Eso, por ejemplo, en la noche, las personas que están durmiendo mal, que están muy ansiosos en la noche, que no están durmiendo, y ojo a esto, que les da miedo que llegue la noche porque otra noche sin dormir. Eso es el insomnio por miedo a no dormir, por miedo al insomnio. Este ejercicio de relajación, de respiración, puede ayudar muchísimo a que las personas tengan un sueño mejor, a que concilien más fácilmente el sueño. Entonces, la respiración consciente, hacer este ejercicio en la mañana, cuando me levanto 10, 15, 20 veces, esta respiración, hacerla en la noche antes de acostarme y en el día, no estoy haciendo nada, veo a respirar y hacer el ejercicio, no pasa nada, no estás perdiendo tiempo y estás aprovechando para tu bienestar.
Entonces, Y esta segunda respiración, estrategia. Pablo, también nos trae el momento presente, súper importante. Además que hace eso, uno no puede respirar ni en el pasado ni en el futuro y nos Hoy, centra en el aquí y el ahora, ¿cierto? exacto. Eh, bueno, la otra estrategia es la meditación. Hay muchos tipos de meditación. La meditación se volvió algo pues viral, casi que hay cursos de meditación y te llegan mensajes de aprenda a meditar por todos los lados. Um, Médicamente hay dos meditaciones pues que tienen peso científico bien fuerte. Una es la meditación de la compasión, es una meditación budista. Eh, la llevan estudiando más de 20 años. El doctor Richard Davidson, pues que empezó a trabajar con esto desde 1991-92 con el Dalai Lama y con monjes tibetanos estudiando lo que pasaba en los cerebros de ellos. Y se dio cuenta a través de todas estas imágenes que ellos tenían en sus laboratorios que los meditadores profesionales activaban el cerebro de la misma manera que lo activa un medicamento psiquiátrico. Y lo más interesante, que es una cosa re loca con la meditación, se generan cambios anatómicos en el cerebro, lo que llamamos neuroplasticidad, o sea, el cerebro se acomoda de tal manera y los cambios específicos que aparecen con la meditación hacen que yo me sienta más feliz, más alegre y más tranquilo. La meditación de la compasión, dentro de sus muchos beneficios, uno de los más importantes es que controla la ansiedad, pero se necesitan horas de meditación. No es porque yo me sentí a meditar ya, pues ya se me acabó. No, hay que sumar y sumar horas de meditación. Idealmente tener una guía que me ayude, pues alguien que me enseñe cómo meditar, no es tan complejo, no hay que pagar cursos de $4.000 para que le enseñen a uno a meditar en 3 horas, no. Pero sí alguien que sepa meditar, que te pueda guiar y que te diga cómo hacerlo. La otra meditación es la meditación trascendental, que no es poner la mente en blanco como la gente cree, que hay que quitar ese mito, no es poner la mente en blanco, sino poner la atención en algo. Y pues lo más básico es poner la atención en la respiración. Entonces, todos mis pensamientos van a estar enfocados en que entre y sale el aire, respiro despacio. Y en la meditación trascendental utilizamos un mantra, una palabra en sánscrito que me centra y pues que cada uno la puede encontrar en internet, pone su edad, meditación trascendental y ahí le aparece la palabra y puede, pero vuelvo y repito, si tienen la posibilidad de un instructor que les ayude a hacerlo, pues sería lo ideal. Y lo que hablábamos ahorita, la meditación es para practicarla todos los días, tiene todos los beneficios que ustedes se puedan imaginar, es antienvejecimiento, potencia el sistema inmunológico, ayuda a desinflamar, activa la telomerasa, que es una enzima que protege los telómeros, que son las colitas finales de los cromosomas, que hacen que nos envejezcamos, o sea que la meditación es un antienvejecimiento natural, pues es buenísima hacerla, me mejora la atención, la concentración, la memoria y me hace, esto es increíble, me hace una mejor persona porque me hace más empático, me ayuda a ponerme en los zapatos del otro, a no juzgar, a no criticar, a no tomarme todo a título personal, o sea, y eso pues si te fijas ayuda muchísimo a vivir mejor, entonces menos estrés, menos, bueno, el cuento es que no podemos meditar en una crisis de pánico. O sea, no podemos meditar cuando estamos en el momento cumbre de la ansiedad. Ahí no me va a servir la meditación. Eh, Pero Pablo, hay, muy bueno lo que dijiste ahí y que la gente sepa, porque yo también tenía mucho, yo medito, pero tenía muchos mitos con la meditación. Hay diferentes tipos de meditación. Las que tú nos estás recomendando son meditaciones pues científicamente comprobadas y que no tiene que ver nada con religiones, no tiene que ver total, nada con eso, sino que simplemente es que la gente se lo tome como cuando dice, ve, tómate esto, que eso te va a servir para que lo sepamos, porque hay mucha gente que dice, no, yo no voy a meditar porque la religión o por otras cosas que lo vean como algo de verdad científico y demostrado. Y Pablo, en su canal YouTube, que ahorita nos lo dices, Pablo tiene muchas meditaciones, tiene la meditación de la compasión y también tiene muchos videos en YouTube de cómo manejar la ansiedad, además de mucha información valiosa que tiene en su canal, que ahorita lo compartimos. bueno, otra estrategia que podemos utilizar es la música, ¿sí? Hay también muchos estudios, cierto tipo de música eh, ayuda a que el cerebro, sin que yo haga necesariamente nada, induzca ciertos estados de relajación, ciertas ondas cerebrales que me desaceleran. Cuando estamos muy ansiosos es porque estamos viviendo en un mundo de ondas cerebrales que llamamos beta, son las ondas rápidas donde estamos en modo de supervivencia, en modo de estrés,
y cierto tipo de música que tiene ciertas frecuencias, que tiene ciertos tonos, ciertas vibraciones, inducen a que se active ese sistema parasimpático del que les hablaba ahorita. Entonces, pues también podrían buscar información con respecto a esto, y esa música la podemos encontrar en YouTube, en estas plataformas de música como Spotify y todas estas cosas. Entonces, se convierte en otra alternativa también, pero vuelvo a lo mismo, o sea, no es porque me dio un ataque de pánico voy a poner pues la musiquita para relajarme, no, ahí ya, no, es implementar todas estas estrategias antes de. Hay muchas más, pero hay una que es súper vital y es vivir en el presente, y lo mencionaste ahorita, es vivir anclados en el presente, es entender que mi mente me juega sucio porque realmente los pensamientos no son míos. Y eso es como así que no son míos. Sí, son automáticos, los hace mi mente inconsciente, donde están guardadas todas esas creencias, y esos pensamientos automáticos son los que interpretan la realidad. Y esa mente automática que genera alrededor de 60.000 pensamientos al día, esos pensamientos, el 90% tienden a ser negativos. Entonces, si yo vivo en piloto automático y dejo que esos pensamientos estén corriendo y periódicamente me estoy enganchando en esos pensamientos, pues lo que voy a hacer es generar químicos de estrés en el ahora. Entonces, esa mente se mantiene en el pasado acordándose de las cosas malas y negativas del pasado, y siento el dolor en el presente, pero ese pasado ya no lo puedo cambiar. Pero lo hago porque no me doy cuenta, porque no me doy cuenta que me desvié, que me dejé llevar tramposamente a ese pasado, cuando yo puedo escoger anclarme en el presente. Y también pasa lo mismo, y es donde viene la ansiedad, me voy al futuro. Me voy al futuro a predecir el futuro caótico con base en las experiencias negativas del pasado. Ahora tenía una paciente que me decía que le ha ido muy mal en la vida con las parejas, ¿sí? Y entonces me empezaba a contar que había tenido 3, 4 experiencias de parejas en su vida, y en las 4 me contaba pues su pequeña tragedia con cada una, pues lo que ella había experimentado. Entonces me decía, y por eso decidí que de ahora en adelante no me voy a meter con nadie más, porque para qué volver a sufrir. Mira, o sea, ya está haciendo una predicción del futuro. Sí, algo que no ha pasado, pero con las experiencias del pasado lo anticipo, y si yo me voy al futuro, a ver un futuro caótico, pues siento la angustia hoy. Entonces, Por eso vivir es anclado en el importante. presente. La meditación me ayuda a estar en el presente, y en el canal, ahorita lo menciono de una vez, el canal se llama Pablo Gómez Psiquiatra, así lo encuentran en YouTube, Pablo Gómez Psiquiatra, así son todas mis redes sociales, el Instagram, todo. Y en ese canal pues encuentran un video que se llama La dieta mental. Y la dieta Ay, mental es una estrategia para estar centrados, o sea, para estar atento a esos pensamientos automáticos, y apenas lleguen, yo hago esto, yo lo explico así, los pensamientos negativos siempre me bombardean, siempre llegan, pero tocan la puerta. Lo que pasa es que yo vivo muy tranquilo y le abro la puerta sin fijarme quién es, entonces el pensamiento, ¡pum!, se entra, se sienta en la sala y hace visita y me deja vuelto nada. Entonces, la dieta mental lo que hace es que me tocan la puerta y yo ya no la abro, yo ya miro por el ojito mágico a ver quién es, y si es un pensamiento negativo, no lo dejo entrar. ¿Cómo no lo dejo entrar? Pues ahí en el canal van a encontrar estrategias de distracción de pensamiento, técnicas para eso, el tapping, el EFT, la ay, llave de Pablo, oro. la Bueno, tapping súper chévere. La verdad, toda la gente que está conectada y aquí están comentando, les recomiendo el canal, que sigan a Pablo porque realmente la información es súper valiosa. Otra cosa, Pablo, que me parece fundamental es la gratitud, ¿cierto? Es como nos vamos a la cama y cómo nos acostamos. Tú tienes un tema ahí que también te estaba escuchando, y es, si yo hoy me acuesto, ¿qué podemos hacer para programarnos antes de dormir y también cuando me levanto? Porque es una manera de cómo también yo me programo para crear mi día y cómo me voy a dormir con pensamientos más positivos y agradecidos, que también nos... mira, todas estas cosas a mucha gente pues que está en otro mundo, qué pendejadas, como que la gratitud para la ansiedad, como así, ¿me entiendes? Y yo lo digo porque yo era así, o sea, yo me formé como médico, psiquiatra de pastillas, y cuál meditación, meditar es para los monjes que viven para en una cueva en el Tíbet, eso qué va a servir. Pero la vida te va dando la vuelta, y cuando aparecen las evidencias, la gratitud está como una estrategia, pero estudiada para el manejo de la ansiedad y la depresión. Pero uno no puede creer, ¿cómo así que estudiaron la gratitud? Sí, estudian la gratitud y comparan grupos de personas ansiosas, personas depresivas, personas con pastillas y sin pastillas, y miran qué pasa cuando las personas practican la gratitud. Y sabes que lo interesante de las personas que meditan, que hacen ejercicio y que practican la gratitud, cuando los comparan con grupos de pacientes que solamente toman medicamentos,
que si bien en todos los grupos hay mejoría, hay más recaídas en los grupos que recibieron tratamiento farmacológico con respecto a los que hicieron meditación, gratitud y ejercicio. Entonces eso es bien interesante. Entonces, no es no hacer la medicación, si se necesita la hago, pero qué bueno, si me toca medicarme, meterle la gratitud, meterle la meditación, meterle el ejercicio, para en el futuro no tener que volver a enfermarme y no tener que volver a tomar pastillas psiquiátricas. En fin, el ejercicio de la gratitud es muy sencillo, dos ejercicios. En el canal hay uno que se llama Practica este hábito matutino. Me levanto, me voy para el espejo, me miro, cierro mis ojos y empiezo a dar gracias por todo lo que pueda agradecer, porque dormí rico, porque pasé buena noche, porque mi esposa está viva, porque mis hijos están vivos, porque tengo desayuno, porque tengo agua caliente, todas esas cosas que están ahí diariamente, que uno no las percibe porque como están ahí, pareciera que no existieran. El día que te Normales. las quitan, el día que te las quitan te dan cuenta, ay, güey madre, hoy me toca con agua fría, uy Dios, hoy no tengo desayuno, ahí sí. Entonces, cuando yo me centro en la gratitud, el enfoque de mis pensamientos es distinto, vibro distinto, todos somos energía, esto es un cuento de energía y mis pensamientos son la forma como yo expreso esa energía. Entonces, si yo vivo con miedo, con rabia, vivo en una energía muy bajita, si vivo en gratitud, si vivo en amor, si vivo en compasión, vivo con una energía muy alta y esa energía que yo estoy emanando es lo que me rodea, es lo que empiezo a traer a mi vida. Entonces, empezar ese ejercicio por la mañana dando gracias y haciendo afirmaciones positivas, yo soy, yo soy, yo soy, yo soy. En la noche, un ejercicio que es el que aparece pues descrito en estos cuentos de Harvard, es tener una libretica, un cuadernito y por la noche, antes de quedarme dormido, escribir, pero hacer el ejercicio de escribir 5 cosas por las cuales puedas estar agradecido que te pasaron en el día. Lo mismo, gracias porque tuve un desayuno muy rico. Gracias porque un paciente me llamó y me dijo que estaba muy aliviado y yo agradezco eso. Cuando un paciente me dice, doctor, estoy súper aliviada, muchas gracias, yo por dentro digo gracias, pues porque es que eso es lo que yo hago. Entonces, no Gracias. perder la oportunidad de agradecer todo, ¿cierto? Ahorita terminamos esto y yo digo gracias, estuvo súper bueno, yo sé que le ayudamos a mucha gente, ¿sí me entiendes? O sea, pegarse de todo para agradecer. Entonces, por la noche escribirlo y tener esa costumbre. Así uno cree que, ay, se me van a acabar las cosas para agradecer. No, eso no se acaba. Pero si se te llegaran a acabar, repítelas. Lo interesante del ejercicio es hacerlo eh, sintiendo el momento. ¿Listo? Eso es lo que hay que hacer con el ejercicio de la gratitud. Por aquí me están preguntando y me están diciendo que cómo averiguo mi mantra. El mantra pueden poner en YouTube, en cualquier buscador, en Google o en cualquiera, mantras, meditación trascendental, y les van a dar rangos de edad y con el rango de edad aparece el mantra. Por ejemplo, de los 24 a los 30 y tantos, de los 30 y tantos a los 40 y tantos, y ese mantra, el día que lo leas, ese va a ser el mantra para el resto de tu vida, no lo tienes que cambiar, con ese vas a morir y ese es el que tienes que practicar de ahora en adelante. Que vi aquí la preguntita. Pablo, entonces nos queda, estamos la respiración, la meditación, la de la compasión, la meditación trascendental. Ahorita nos preguntaban que qué clase de música, tenemos la música, tenemos la gratitud. Y bueno, en esta parte de la gratitud es enfocarnos más en lo Mira, que tenemos, porque casi siempre estamos enfocándonos es en lo que nos hace falta, en lo que no tenemos, darle como a esa prioridad de lo que centrarme. tenemos. Con respecto a la música, les doy un tipcito. El médico que más ha estudiado esto se llama el doctor Jeffrey Thompson. Jeffrey Thompson. Yo después te lo mando para que lo postees y lo pongas ahí en las reseñas. Y la música está gratis y la pueden poner de música de fondo, la pueden poner para hacer una meditación, en fin. Jeffrey Thompson es la persona que más ha trabajado con esto de la acústica de la música para inducir, porque lo que uno tiene que hacer con un paciente cuando tiene síntomas de ansiedad o de estrés es enseñarle, ayudarle a que aprenda a inducir estos estados alterados de conciencia, a desacelerarse, a tener control sobre esas emociones, a ser capaz de interpretar la realidad de una manera más amable, más llevadera. Eso es lo que tenemos que hacer. ¿Listo? Yo les voy a publicar en mis redes, están hablando de lo del mantra, entonces Pablo, tú me lo puedes compartir, dónde pueden encontrar lo del mantra, esto de la Listo. música, para que ustedes lo puedan identificar allí. Y Pablo, quiero de verdad darte las gracias, porque ha sido algo como tan sanador. Yo creo que la gente que está aquí conectada es el ver que a ti te dio y que pasaste por esos ataques de pánico, saber que no tenemos que discriminar, que es que porque es médico, que porque no es médico, porque me llega a mí, enfocarnos en esas cosas positivas y el saber realmente cómo nos lo compartes y nos lo expresas, de decir que realmente
lo podemos ver desde tomarnos una pastilla o de cómo lo vamos haciendo. Inclusive esa comparación tan bonita que hacen de la gente que se toma la pastilla y el que se la toma pero hace otras cosas diferentes para poder salir de eso. Entonces yo creo que ha sido algo súper enriquecedor. Hay muchas preguntas, pero ustedes saben que también Pablo atiende, ahorita es muy chévere porque pues, tiene sus citas ahí online y Estoy está teniendo feliz. tus datos están, yo creo que no das abasto, Pablo, pero realmente ahí están, tu teléfono también está ahí, tu contacto. Y a mí me parece muy importante porque no estoy en contra de la medicación cuando se requiere, pero ese acompañamiento cuando mucha gente ponía aquí que le da miedo ir al psiquiatra o al psicólogo porque siempre le van a mandar pastillas, entonces es una manera muy chévere. Entonces, Pablo, te agradezco mucho a las personas que están aquí conectadas y sé que hay muchas preguntas. Esto queda aquí grabado y también les vamos a mandar la información de la música y de los mantras. Y la idea es empezar a poner en práctica, ¿cierto, Pablo? Porque si algo Así, estamos con la teoría es verificar si esto sí funciona. así es. Sí, y la consistencia, o sea, igual funciona igual que las pastillas. Una pastilla psiquiátrica tomada de vez en cuando no sirve para nada. Meditar de vez en cuando tampoco. O sea que esto hay que implementarlo como hábitos de vida saludable. Entonces la invitación es a eso. Y Perfecto. bueno, aprovecho porque ya se nos acabó el tiempo. Erika, muchísimas gracias por permitirme estar aquí con tu comunidad y a todos los que nos acompañaron, muchísimas gracias y de verdad de corazón espero que estén muy bien, cuídense mucho y aprovechen toda esta información, compártanla con todas las personas que necesiten. Bueno, Pablo, muchas gracias a ti. Sí, por aquí nos están preguntando y queda grabado. Ahí lo vamos a dejar montadito para que, como dice Pablo, lo compartan con las personas que lo requieran. Muchas gracias, Pablo. Feliz. Y por aquí te volvemos a tener con otros Igual, temas de interés. Un abrazo gracias. gigante. Un Chao. abrazo para Igual, todos. hasta luego, que estés bien. Chao, Pablo. Muchas Chao. gracias. Un abrazo para Chao. todas las personas que se conectaron. Y recuerden que todos los jueves estamos teniendo este espacio